Hola, muy buenos días. Hoy es el día 17, 18, 21. No sé, hoy es un día de la cuarentena. Ya he perdido la cuenta totalmente. Ya no me acuerdo ni en qué día estoy. Me parece que hoy es lunes. Sí, porque ayer fue domingo o lunes. Vamos a ver. Chicos, hoy vamos a intentar hacer una masterclass de pan, de pan fácil, de pan que se hace en casa. Voy a ir explicando un poquito cuál es el proceso del elaborador. Tengo que decir que yo no soy experto en pan, ni mucho menos, pero sí soy un entusiasta del pan. Me gusta mucho el pan, me gusta mucho hacer pan sobre todo, porque me parece que me remite a eh, esos vínculos primitivos que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces, les voy a enseñar a hacer pan, les voy a decir por qué se hace de esta forma. Nosotros vamos a aprender a hacer lo que les decía, un pan sencillo, un pan para la gente que tiene miedo a hacer pan. Ese monstruo de la masa pegajosa, a todo el mundo nos da temor, ¿no? El hecho de amasar, ¿no? Yo no hago pan porque eso hay que amasar mucho. Lo que sí vamos a necesitar para hacer este pan, por eso yo creo que es ideal para esta cuarentena, es tiempo. Vamos a necesitar mucho tiempo. Hay muchos teóricos que, por ejemplo, Hamelman o Bertinet, que dicen, bueno, Bertinet es más del amasado francés. El otro, la otra vez, hay un vídeo mío que hice el otro día en donde hago el amasado francés. Esta vez no vamos a amasar el pan. Vamos a hacer unos pliegues y listo. El resto el trabajo lo va a hacer un artefacto que tenemos en casa, que es la nevera, la heladera. ¿Mm? Así que vamos a empezar explicando. Ya decía, ¿no? La gente tiene mucho miedo de hacer pan, sobre todo porque suele ser un proceso complicado, complejo, aunque nunca es complejo, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy fácil. Tan fácil que lleva solamente 4 ingredientes: harina, levadura, sal y agua. ¿Mm? El, la harina, ¿qué tipo de harina tengo que comprar? Aquí tengo yo una harina normal de supermercado. En Paraguay sería una 40 30. Igual, es la harina más normal que existe. Hay mucha gente que cree que para hacer pan es necesaria la harina de fuerza. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una harina de fuerza y una harina que no es de fuerza? Los ceros que tenemos en la harina. La diferencia que hay entre una harina de fuerza y una harina que no es de fuerza, ¿vale? En primer lugar, lo fundamental, una harina de fuerza tiene más gluten que una harina que no es de fuerza. El gluten es una proteína que lo que va a hacer es unirse, formar cadenas para que el pan pueda tener esa estructura que tiene, para que tenga los alvéolos, para que tenga una miga esponjosa y tenga una corteza rica y crujiente. Sin ese ingrediente no podemos hacer pan. Sí se puede hacer pan sin gluten, evidentemente, hay mucha gente que lo hace ahora mismo, que la celiaquía está como a la orden del día, pero lo fundamental para hacer un pan normal, es formar el gluten. Entonces, una harina de fuerza tiene mucho gluten, ¿no? Un gluten muy duro. Ese gluten muy duro no lo necesitamos para hacer pan en casa. Ese gluten duro a lo mejor sí es imprescindible para hacer brioche, ¿no? Masas que necesiten mucha grasa, que tenga huevo, que tenga mantequilla. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la manteca dentro de la masa del pan va a empezar a crecer. Entonces necesita algo potente, algo duro, que le dé estructura. Por eso, para este tipo de preparados se utilizan harina de fuerza. Ahora, cuando voy al supermercado, los ceros en la harina significan que aquí no existe, en España no existe la clasificación por cero. La clasificación por cero es más bien de Argentina y de Italia. Los ceros, y en Paraguay por supuesto, en la harina significan que cuanto menos cero tenga, mayor es la cantidad de ese gluten. La harina de un cero es la que tiene más de todas, sería nuestra harina de fuerza, y la harina de 3 y 4 ceros sería la que menos gluten tiene. La harina de repostería, pues yo no lo utilizaría porque es la más blanda de todas y ahí sí que nos va a costar un poquito.
Si consigo una harina de 3 ceros, mejor que la de 4 ceros. Pero si tengo harina de 4 ceros en casa, que es la que todo el mundo tiene normalmente, no pasa nada. Con esa harina podemos hacer nuestro pan. ¿Mm? Entonces, para hacer este pan vamos a utilizar 500 gramos de harina. Es súper importante que en este punto, vamos a ver, yo puedo hacer al ojo. De hecho, la gente que hace pan, yo hago al ojo, ya no mido. Pero porque ya tengo la textura en la mano, ya sé qué textura busco. No es igual, ninguna harina es igual, así como ninguna pasta es igual. No es lo mismo cocinar una pasta varila que cocinar una pasta federal. No es lo mismo. Cada pasta pues tiene su tiempo, tiene su sistema de cocción, y si a mí me cambian de pasta, por ejemplo, me descolocan. Entonces es importante que vayas conociendo tu harina. Comprar la harina con la que estés más familiarizado y hacete a esa harina. No vayas a cambiar esa harina porque así también vas a tener la manera de entender cómo funciona tu harina y cómo tenés que trabajar esa harina. La harina con la que yo siempre intento utilizar la misma harina. Y esa harina ya sé cuánto le tengo que añadir de agua. Cuando toco la harina ya sé si está bien o si no está bien. Pero eso, por supuesto, esa destreza se adquiere con el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer en este punto es pesar los ingredientes. Vamos a pesar todo, tanto la harina, la levadura, la sal y el agua. El otro día me decían aquí, no, pero si el agua, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Sí, pero no siempre. Si utilizamos una unidad de medida o un medidor estándar para todos los ingredientes, vamos a tener la misma cantidad. Justamente porque 1 litro de agua intenta ser, generalmente es 1 kilo, es que vamos a jugar con esa exactitud. ¿Mm? Pero por supuesto, en nuestros medidores que tenemos en casa no siempre son exactos. Y a veces nos pasamos un poquito. Lo mejor, medir el agua. Porque tu báscula, tu balanza va a tener a lo mejor, si tenés una balanza de cocina, va a tener un error de 1 gramo. Pero vos te puedes equivocar si tenés, dependiendo del volumen de tu recipiente, te puedes equivocar en 2 o 3 gramos o 4 gramos. Y eso puede ser catastrófico haciendo pan, créeme. Si no tenés, no pasa nada, intenta ser lo más exacto posible en tu medida. Pero 1 litro, 1 kilo. Esa es la proporción. Nosotros ahora vamos a pesarlo, pero solamente por este motivo. Una cosa, yo no digo que importante. No digo que la harina del supermercado sea la harina ideal para hacer pan. No. Hay harinas increíbles en el mercado y podemos conseguir harina. Normalmente si vamos al panadero y le pedimos harina al panadero, nos va a dar una harina buena. Y podemos ir buscando harinas de mejor calidad. La harina del supermercado no es la mejor para hacer pan, pero es la que tenés ahora en cuarentena en tu casa. Entonces vamos a utilizar esa harina para hacer este pan. Y con este pan se puede utilizar cualquier tipo de harina, siempre y cuando no sea la de repostería. Bueno, entonces el segundo gran error que solemos cometer los panaderos caseros es la levadura. Hay dos tipos de levadura en el mercado, a ver si se logra ver ahí, eso. Hay dos tipos de levadura en el mercado. Está la levadura fresca y la levadura seca. La gran diferencia es que la levadura seca, yo utilizo levadura seca porque no hago o no hacía pan todos los días hasta ahora. Hacía pan cada fin de semana, cada vez que podía. Hacía masa de pizza, porque a mi gente le encanta la masa de pizza. Nosotros hacemos una pizza al estilo napolitana, muy finita, crujiente, con unos bordes anchos y muy sabrosos. Entonces utilizaba esta levadura porque es la que se puede guardar por más tiempo. La otra levadura, la fresca, te va a durar en la heladera unos 3 4 semanas más o menos, luego ya se pone mala. Ya empieza a tener exceso le ataca un penicillium y tal y se descompone. No se puede utilizar ya. Cuando veas que tiene un mal color tu levadura, intenta no utilizarlo. Por eso yo soy de comprar este tipo de levaduras, que es la que tengo en casa, porque me rinde más. Pero mucho ojo. Mucha levadura y pan no es
una buena combinación. El pan tiene que tener levadura, pero en su punto justo. Yo suelo ver, por ejemplo, en programas de estos talent show que hay de cocina, en los cuales la gente para hacer una pizza le mete 25 gramos de levadura, 30 gramos de levadura. Eso es lo peor que se puede hacer. Lo peor que se puede hacer. Porque sobrefermentamos el pan y no tiene sabor a nada. Es un pan que parece de plástico. Nosotros lo que buscamos con la fermentación, con la levadura, no solamente es que crezca el pan, que también, sino sobre todo que le dé sabores al pan. Por eso los panes de masa madre son tan sabrosos, porque esa levadura va fermentando poco a poco la masa madre, y esa masa madre va a aportar muchísimo sabor a nuestros panes. De hecho, por ejemplo, si no quiero hacer todo mi pan en un día porque no tengo sitio en la heladera y tal, puedo hacer una fórmula que es utilizar 100 gramos de harina o 50 gramos de harina y 50 gramos de pan, revolverla, 50 gramos de harina y 50 gramos de agua y levadura, un poquito de levadura, unos 2 gramitos, un gramito de levadura seca en este caso, y lo llevo a la heladera. Y lo dejo fermentar ahí todo el día. Al día siguiente, con esa masa, esa misma masa, le incorporo a los 500 gramos de harina que tenía, al total de mi pan, le incorporo esa masa y voy a tener un pan mucho más sabroso. Porque esa fermentación lenta va a hacer que la levadura haga que se generen, como decíamos el otro día con el vino, haga que se generen muchos aromas y muchísimo, muchísimo, muchísimo sabor. Bueno, entonces decíamos, cuanto menos la levadura justa, ni poco ni mucho, justo. Poco no importa porque vamos a dejar la levadura mucho tiempo en un lugar para que fermente, vamos a jugar con el factor tiempo y eso va a hacer que se genere más levadura. Una vez que la levadura encuentra los azúcares de la harina tiene azúcar, por eso hay gente que dice, y esto también es importante que lo sepan, hay gente que dice, no, no hay que echar la sal junto con, porque la levadura se va a ralentizar. Vamos a ver, la sal que se le echa al pan es es una parte ínfima de todo el conjunto. La harina tiene azúcares por todos lados. Es como que eches a 1 kilo de azúcar 10 gramitos de sal. No va a pasar nada. La comida, o sea, la levadura no va a morir por la... Hombre, vamos a ver, si le echas en un salero, echas la levadura, a lo mejor muere, pero porque es un ambiente hostil. Pero así moriría una levadura o cualquier otra cosa, ¿no? De hecho, los pescados, por ejemplo, los jamones se protegen con sal, pero no es el caso. En el pan se utiliza una pequeña parte de levadura, una pequeña parte, perdón, de sal, y luego el resto son azúcares, porque los hidratos de carbono son azúcares. Pero estos azúcares no están convertidos todavía, no están ensamblados. Esto se va a ir ensamblando por un proceso que se llama enzimático, que se llama autólisis. La autólisis va a hacer que la harina vaya desarrollando glucosa. Y esa glucosa va a ser la comida de estas levaduras. Y mientras estas levaduras tengan comida, van a ir reproduciéndose. De 2 gramos de levadura, a lo mejor, supongamos que tengas 100.000 levaduritas, ¿no? Al término del proceso vas a tener 10 veces más. Pero porque hay comida y la levadura está comiendo y mientras la levadura tenga comida se va a reproducir. Entonces, no hace falta que eche 25 gramos de levadura. No. En este caso, si tuviéramos una levadura fresca, de la que viene en pan, de capalza y ese tipo de cosas, podemos utilizar a lo mejor 5 gramos para esta receta. Si tenéis levadura seca, pues 1/3, 2 gramitos, 1,5 gramos, 2 gramitos de levadura y ya está. 6 gramos de levadura fresca y 2 gramos de levadura seca. Con eso nos vale, con eso tenemos suficiente. Luego, otra cosa importante y que nos suele dar terror, el agua, ¿no? El agua es muy importante para tener un pan con agujeros grandes, con agujeros para que tener esa estructura importante que tiene la miga, el agua es fundamental.
una masa más húmeda va a dar mejores resultados a la hora de formar esos agujeros. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora, ya dicho todo esto, esto va a ser largo, porque es un vídeo que va a durar su tiempo, porque necesita esa fermentación que decíamos en la heladera, pero y yo lo voy a ir haciendo paso por paso, o sea, yo no tengo nada preparado. Ahora mismo voy a mezclar la harina, voy a mezclar con el agua, voy a mezclar con la sal y con la levadura y voy a meterlo en la heladera. Así que chicos, vamos a hacer eso, a ver qué tal sale. Y por la noche, cuando ya suba este vídeo, van a ver cuál es el resultado final. Así que chicos, manos a la obra y vamos a ver qué tal sale esto. Bueno, ahí está, me había olvidado de encender la cámara. Ya esta mezcla ya tiene la levadura. Voy a ponerle toda la levadura. Aquí hay solamente harina y levadura. Ahora vamos a ponerle la sal. Vamos a poner 10 gramitos de sal. 10 o 11 gramitos, ahí tampoco hay que ser muy estrictos. Vamos a echar, que 11 marca. Echamos el harina ahí y el agua que teníamos pesada, todo está pesado. Tenemos 2 gramitos de levadura, 10 gramos de sal, 500 gramos de harina y ahora vamos a incorporar 325 gramos de agua. Vamos a mancharnos un poquito, pero es la única vez que vamos a hacerlo. Luego vamos a ver cómo esto se estabiliza. Vamos mezclando todo muy bien, siempre con una sola mano. Esta mano la tengo limpia para poder movilizarme, por supuesto, en tiempos del coronavirus. Y siempre, antes de tocar un alimento, nos lavamos la mano. Sobre todo porque nuestra mano también va a tener una población de levaduras y bacterias que pueden interferir luego con la fermentación, aunque la levadura, como es industrial, la que le metimos a nuestro pan, es lo suficientemente potente, fuerte, como para que resista el embate de cualquier otro microorganismo salvaje que pueda vivir en mi mano o en el aire. Curioso eso de las levaduras, ¿no? En las panaderías, cuando las panaderías a veces se tienen que mudar o construyen una nueva sede y se muda cuando son panaderías artesanas, se siente mucho en el sabor del pan, ¿no? Porque todos los microorganismos que viven en la panadería o en una bodega donde se hace vino interfieren al final en la elaboración de ese alimento, de ese preparado. Los alimentos fermentados son quizás el gran desconocido de la mayoría de nosotros, ¿no? Pero la mayoría de los alimentos importantes en tu vida están fermentados. El queso, el yogur, el pan, el vino, la cerveza. Hay muchos alimentos que pasan por un proceso de fermentación, de estabilización, porque el hombre, a lo largo de su historia, ha logrado que un factor de descomposición se convierta en algo importante, en algo beneficioso para él, para proteger sus alimentos. Bueno, pues tenemos aquí ya la masa formada. Esto es lo que tenemos que lograr. Los movimientos fundamentales del pan son los pliegues. Para hacer pan siempre tengo que intentar plegar. Y en este caso lo que vamos a hacer es eso. Plegamos. La masa horrible, no toco mucho, como siempre. Intento tocar solamente con la punta de los dedos para que no se pegue. 3, 4, 5, y 6. Controlamos el tiempo, que sean 15 minutitos. Se va a producir una cosa que se llama, lo que decíamos, ¿no? La autólisis. La autólisis es cuando la harina va a empezar
en contacto con el agua, va a empezar a producir azúcares, va a empezar a producir sacarosa. Y ese azúcar va a ser el alimento de las levaduras. Bueno, muy bien, entonces han pasado esos 15 minutos, ya podemos ver cómo se forman estas líneas en la masa. Esas líneas son ese pequeñísimo porcentaje de gluten que se está activando. Nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a amasar, lo único que vamos a hacer es plegar otra vez, un par de veces, estiramos, ya la masa está mucho más estable, si podemos ver todas estas líneas, ya ese gluten, la masa sigue estando pegajosa, sigue estando intratable, pero ya mucho menos, ya no se pega como se pegaba antes. 2, 3, 4, 5, 6, y ahí está. En este punto ya podríamos meterlo en la nevera. Este punto es el punto ideal, ya aquí lo cubrimos con un papel film y lo dejamos en la nevera 12, 13 horas. Pero yo voy a dejar una vuelta más, o sea, vamos a hacer que pase otra vez 15 minutos para que así vean cómo luego la masa está mucho más estable. Quiero mostrarles, bueno, se ha pegado esto y ya luego como sin hacer nada, sin amasar nada, la masa se va a volver mucho más estable. Muy bien, pasaron otros 15 minutitos y ya ahora sí que vemos que la masa está mucho más reposada, mucho más estable, ¿no? Yo voy a hacer lo mismo que había hecho hace rato, despegamos un poquito. Yo no estoy poniendo más harina ni nada, nada, simplemente la masa. Y ya es totalmente diferente, se puede ver ya a simple vista que la masa se estabilizó muchísimo. Esto de aquí es el gluten que se va formando. ¿Qué es lo que se hace durante el amasado? Durante el amasado lo que hacemos es romper un poquito estas fibras de gluten y hacer que cuando se vuelvan a unir sean más resistentes. Nosotros vamos a lograr lo mismo, pero con tiempo. Vamos a lograr que esas fibras de gluten vayan haciéndose muy resistentes, pero por acción del tiempo. El gluten es una proteína que está en el pan y que necesitamos desarrollar. De hecho, yo no soy ningún experto en pan, soy un entusiasta del pan, pero me he informado bastante, hice muchísimo pan en mi vida porque, como les decía hace rato, me gusta bastante el hecho de hacer pan, de crear esto, un alimento tan básico, ¿no? Esto marcó un antes y un después en la historia evolutiva del ser humano. Este pan al final, el que estamos haciendo, va a ser como una ciabatta, como una chapata, que le llamamos aquí en España. La ciabatta, el término ciabatta es más bien italiano, ¿no? En Italia se llama ciabatta este tipo de pan. Es un pan de una masa bastante húmeda. Y yo voy a hacer dos cositas, a ver si luego podemos ver. Voy a hacer una ciabatta tal cual, con un poquito de semillas porque me gusta. Y luego voy a hacer una focaccia. Así que voy a llevar a la heladera y nos vemos de aquí en 12 horas. Primero que nada, bueno, esto fermentó por 12 horas, estuvo en la heladera por 12 horas, no se amasó absolutamente nada, solamente hicimos los pliegues esos al comienzo. Yo hice 3 tandas de pliegues, de 6 pliegues cada tanda,
Y solamente eso, ustedes, vosotros, si queréis hacerlo, si quieren hacerlo, pueden hacerlo en casa, solamente 2 tandas. No hacen falta que sean las 3, yo hice las 3 para que se vea esa evolución del gluten, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar, vamos a poner un poquito de harina. Esto lo podemos hacer o con harina o con aceite de oliva, ¿no? Yo le voy a poner un poco de harina aquí para trabajar la masa y que no se nos pegue, porque es una masa que tiene bastante cantidad de agua. Yo utilizo la rasqueta. Si utilizas las manos, que evidentemente puedes hacer, es mejor que te untes con un poquito de aceite, ¿no? E intentar no, como siempre decimos, no maltratar mucho la masa. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a poner un poquito de harina en las manos para tocar. Tocamos, esta masa está viva, está llena de gas, está muy bien. Vamos a estirarla un poquito así. Aquí tendríamos una chapata ancha, linda, rica, pero nosotros vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hacer, con ayuda de la rasqueta, que es una herramienta maravillosa para hacer pan. De este lado está más delgada mi masa. Entonces lo que voy a hacer es dividir, cortar con la rasqueta en 2. Y así tenemos 2 panes. Vamos a ver. Ahí está. Primero que nada voy a montar este pan. A ver. Sí, está bastante manejable. Vamos a hacer una chapata y vamos a hacer una focaccia. Una focaccia que va a ser esta de aquí. Bueno, entonces vamos a preparar esto para dejar aquí. Esto va a reposar por unos 30 minutos. Esta barrita va a ser la focaccia. Esta barrita va a ser la focaccia. Entonces le pongo aceite de oliva, bien de aceite de oliva. Entonces esto tiene aquí bien de aceite de oliva, un aceite de oliva espectacular de Jaén. Esto es virgen extra de cosecha temprana, cosecha más o menos en el mes de octubre. La variedad es Picual, es un aceite de oliva virgen extra. Y aquí le ponemos hierbas aromáticas. Esto lleva un poquito de todo, lleva romero. Lo ideal sería haberle puesto solamente romero, pero señores, estamos en cuarentena y es lo que hay, es lo que tenemos. Aquí tenemos entonces nuestra focaccia. No es una focaccia al uso, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Un trapo bien humedecido. Vamos a ponerlo limpio, por supuesto. Vamos a ponerlo aquí y vamos a trabajar nuestra chapata, ¿no? Esto vamos allí y lo ponemos aquí. Tenemos que evitar estas cositas, ¿no? Estas cosas así, maltratar el gluten. Lo ponemos en un trapo mojado para que se humedezca. Luego lo vamos a pasar. Aquí tengo un poquito de sésamo y lo vamos a poner aquí para poner un poquito de alegría a nuestro pan, ¿no? Aquí, como un acordeón, lo ponemos aquí, allí, pasamos así bien todo por todo este sitio. Papel de horno, lo mejor que pueden comprar. La mejor inversión si quieren hacer pan es comprar papel de horno. Y aquí otra vez hacemos lo mismo.
ponemos aquí y vamos a hacer una cosa muy guapa. Lo retiramos. A ver, lo ponemos así para que se vea. Y esto lo vamos a dejar así. Hay una forma rústica, una forma algo así, ¿no? Y dejamos esto para que vaya fermentando. Bueno, tenemos entonces una placa aquí que está caliente, muy caliente, y debajo, como pueden ver, hay otra placa. En esa placa que está abajo vamos a poner agua antes de meter nuestro pan. ¿Y qué es lo que pasa? La placa está caliente, le metemos agua, entonces se genera vapor. Es importante que haya vapor dentro del horno en los primeros minutos, los primeros 10 minutos, para que se forme una buena costra. Anda. Vamos a hacer esto aquí. Un poquito. Y sin quemarnos, metemos el primer pan. Y ahora vamos a meter nuestro segundo pan. Sin quemarnos, Está caliente a 250, que es lo que da mi horno. Y vamos a tenerlo por unos 40 minutos con bastante humedad. En los primeros minutos. A los 10 minutos más o menos retiramos la humedad y bajamos a 200 grados. Bueno, son las 12:30 de la noche más o menos. Aquí ya está la focaccia. Esta focaccia empezamos a hacerla hoy a las 9 de la mañana. No amasamos, no se ha amasado en ningún punto del proceso. Hemos amasado la focaccia. Así que vamos a probar. Mira, esta focaccia, mira esos agujeritos allí muy bonitos. Esa cobertura de aceite de oliva virgen extra, que no extra virgen. Virgen extra es la palabra correcta. Y todo el aroma de las hierbas. Qué bueno. Esto puede haberle puesto muchas cosas, tomatitos cherry, por ejemplo, aceitunas, tiene también escamitas de sal, puse una sal de trufa. Muy crujiente, muy rica la focaccia, con un poquito de jamón ibérico y tomate. Va a estar increíble. Bueno, ya está la chapata. Aquí está esos agujeros importantes, grandes, bien formado, una miga muy aromática que huele a cereal tostado, una corteza muy importante. Así que vamos a probar, a ver qué tal. Delicioso. Wow, merece la pena, sobre todo merece la pena la relación tiempo-satisfacción. Es espectacular, porque esperamos mucho tiempo, es verdad, eso no a todo el mundo le gusta, cuesta mucho. Yo creo que
el ingrediente más difícil de manejar es el tema de la paciencia. Pero una vez que manejamos ese tema podemos hacer cosas espectaculares con el tiempo. Ahora mismo yo creo que es el momento ideal, todo el mundo estamos en casa, así que podemos invertir ese tiempo para hacer estos panes ricos, ¿no? Estos panes que se hacen muy muy lentamente, pero que luego dan una satisfacción inconmensurable, que no se puede medir. Bueno, pues chicos, un placer haber estado haciendo este pan durante todo el día para ustedes, para llevarles esta receta, y espero que se animen a hacerlo. Es muy 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 fácil. Lo único que tenemos que hacer es juntar nuestros 4 ingredientes: harina, agua, sal y levadura. Lo mezclamos, damos unos pliegues, dejamos descansar 15 minutos, damos unos pliegues, dejamos descansar otros 15 minutos y directamente a la heladera por 12 horas, 18, 30 horas, 24 horas, hasta 36 horas podría estar el pan en la heladera sin ningún problema. Y pasando ese tiempo sí que ya sería mejor hacer otro procedimiento, así que no conviene hacerlo. Pero 24 horas, por ejemplo, ¿no? Después de 24 horas lo metes al horno, sacas una horita antes para que vaya subiendo, para que vaya atemperándose. Luego formás el pan que quieras formar, en este caso cortás para hacer 2 chapatitas, o 3 o 4, y luego lo metes al horno y ya está, no hay más secreto. Así que chicos, muchísimas gracias por estar allí, y ya nos estamos viendo.